Bueno, ¿qué tal? Buen día o buenas tardes, donde se encuentren. Bienvenidos al cuarto Congreso Internacional Virtual de Bioimágenes de Farandit. Vamos a hablar en este módulo del COVID-19 y las complicaciones cardiovasculares que tuvimos a un año de la pandemia. Bueno, mi nombre es Franco Janicha, vivo en la ciudad de Rawson, en la provincia del Chubut, dentro de la Patagonia Argentina. Trabajo en la parte de técnico de hemodinamia en el Instituto Cardiovascular de esta localidad y en Clínica San Miguel, en la ciudad de Trelew. Y bueno, quisiera agradecer sobre todo a la organización del Congreso por la invitación y espero estar a la altura de dicho Congreso. Bueno, a un año de la pandemia, ¿qué sabemos? ¿No? Eh, Hemos recabado un poquito de información de unas revistas científicas con respecto a nuestro tema, eh, cómo suponemos que la enfermedad cardíaca y el COVID-19 están relacionados. En estos artículos que tenemos, generalmente llegan a una serie de definiciones que, que habitualmente los pacientes que tienen coronavirus sí, generan una enfermedad a través de tres mecanismos básicos, que son la miocarditis, la trombosis asociada a la coagulopatía aguda y la hipoxia. ¿Sí? A nivel cardíaco, la miocarditis genera daño. Los pacientes que mueren por este medio lo hacen a través del shock cardiogénico. El daño directo por la miocarditis o la trombosis coronaria son los causales del aumento de troponinas en estos casos. Y el desencadenante de estas tres causas finalmente son las arritmias malignas, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que desencadenan la muerte súbita o la muerte cardiovascular, ¿sí? Por la enfermedad. Y lo que sí también sabemos, lo que hemos podido tener información, de que los que sobreviven quedan con secuelas miocárdicas por estos tres mecanismos. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucedió durante todo este año? Ya sabemos que el progreso de las enfermedades sin tratamiento se agudizó con el paso del tiempo. ¿Sí? Pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y que no se trataron porque por el miedo a salir, por el encierro obligatorio, no pudieron tratarse a tiempo y esto aumentó o no tuvieron el tipo de tratamiento que correspondía. Se desatendió enfermedades coexistentes crónicas y agudas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial. En nuestro medio hemos visto muchos casos de pacientes que no los tuvimos durante un año y medio, y el avance de las enfermedades generadas por este tipo de factores de riesgo eh, fueron muy elevadas. ¿Sí? No, la desatención de los centros de internación de este tipo de pacientes debido a estar exclusivamente afectado al coronavirus, dejó fuera de juego a muchos pacientes que tenían enfermedad crónica y también muchos pacientes que estaban sufriendo cuadros agudos en ese momento, no se los atendió y evolucionó de una forma muy mala para este tipo de pacientes. ¿Sí? Y también sabemos que estos mecanismos de infección e inflamación generaron en algunos pacientes eh, la cronicidad de las enfermedades, ¿sí? E incluso en algunos casos la muerte, ¿sí? De la persona. Bueno, vamos a presentar el caso. En nuestro módulo vamos a hablar un poquito de este paciente eh, único que ingresa con un síndrome coronario agudo y tiene múltiples ingresos en la sala. ¿Sí? Es un paciente de sexo masculino, 67 años de edad, varios factores de riesgo asociados: hipertensión, dislipemia
dislipemia, diabetes, obesidad tipo 1, sedentarismo, el sexo y la edad, ¿sí? Como dato a tener en cuenta de antecedentes, en el año 2013 se realiza una angioplastia coronaria en la arteria descendente anterior, ¿sí? Y eh, hace una taquicardia ventricular en internación en unidad coronaria. El RCP fue positivo y el paciente no tuvo otro tipo de inconveniente durante su internación. Bueno, la historia clínica del paciente en febrero se le diagnostica COVID-19 con síntomas agudos como neumonía bilateral, requiere oxígeno domiciliario. El paciente, sin embargo, el día 26 de febrero negativiza y por lo tanto le dan el alta de COVID. Sin embargo, 10 días después, el día 7, lo internan, hace un cuadro agudo de angina inestable y fibrilación auricular aguda, que a las 24 horas evoluciona como un infarto agudo de miocardio con supra desnivel del segmento ST en el electrocardiograma anterior, lateral, y básicamente con esto es lo que tenemos quería que veamos un poquito, que son las enzimas positivas, ¿sí? Básicamente la troponina, que es la que estamos estudiando, la que vamos a analizar, ¿sí? Porque los estudios que hemos, los anteriores que les mostré, hay una conexión entre la troponina y los pacientes que hacen coronavirus o que tuvieron coronavirus, como les afecta, ¿sí? Sobre todo la parte cardiovascular. Otro punto a tener en cuenta, las distancias. Un día después se la traslada a 500 kilómetros, es lo más cerca que está una sala de hemodinamia de este paciente, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, las distancias para el tratamiento de este tipo de pacientes en enfermedad cardiovascular, ¿sí? El mismo día, por la tarde-noche, ingresa a unidad coronaria. Bien, el día 9 de marzo, ya con el paciente internado en unidad coronaria, con los controles pertinentes dentro de todo normal, frecuencia cardíaca normal, presión arterial normal, temperatura igual, la glucemia en 250, pero la corrigieron. Sin embargo, el electrocardiograma les marcaba una elevación del segmento ST, ¿sí? De 3 a B6. Acá quería explicarles, tomarme una pausita para explicar a la gente que no está en el tema de lo que es cardiología, algo relativamente corto y sencillo para que podamos entender más adelante cómo evoluciona nuestro trabajo, ¿sí? Acá tenemos una onda, eh, un electrocardiograma, una onda eléctrica, sabemos algunos los que estamos en medicina, eh, las ondas que indica el corazón en un electrocardiograma, la onda P, el complejo QRS y la onda T, y finalmente la onda U. A lo que nosotros vamos a poner atención en esta parte que es el segmento ST, ¿sí? Acá tenemos una onda eléctrica normal para esta parte y acá tenemos lo mismo la onda P. Sin embargo, acá tenemos una elevación del segmento ST, ¿sí? De este segmento. Esto indica inmediatamente, según la cara del corazón, que está sufriendo una isquemia el tejido cardíaco en ese lugar. Bueno, para los que están un poquito ajenos a lo que sucede en la sala de hemodinamia, eh, les voy a mostrar una imagen de cómo se ve una arteria coronaria, en este caso la arteria coronaria izquierda, ¿sí? De este lado la parte anatómica, la arteria aorta sale del seno coronario derecho a la arteria coronaria derecha, que es esta que está acá, que baña la cara inferior posterior del corazón.
y del seno coronario izquierdo, ¿sí? Sale la arteria coronaria izquierda. Bien, nace a través de un tronco, se llama tronco de coronaria izquierda, TCI, y en la mayoría de los pacientes, no en todos, porque hay otro tipo de modificaciones anatómicas que son totalmente normales y no son patológicas, pero en la mayoría sí se divide en dos arterias principales, que son la circunfleja, que es esta rama que están viendo acá, la arteria descendente anterior, ¿sí? En nuestro medio, en la sala de hemodinamia, eh, que utilizamos un equipo para ver estas arterias en movimiento, se usan formatos de videos, ¿no? Sin embargo, la imagen que vamos a recordar para tener nuestro trabajo, para irlos metiendo un poquito en el tema, es una imagen parecida a esta, ¿sí? Es circunfleja por este lado, con sus respectivas ramas, ¿sí? Y descendente anterior, que es esta arteria que viaja por toda la cara anterior del corazón hasta la punta, ¿sí? Es básicamente para que tengamos un pantallazo de lo que está por venir. Bueno, para tener en cuenta, pudimos obtener el primer electro que se le hizo al paciente el día 9, ¿sí? El día 9, donde, aunque es una fotocopia, se ve un poquito, con un poquito de ayuda podemos ver que tiene infradesnivel de varias caras del corazón y al revés, que tiene supra en algunas otras, ¿sí? Bueno, vamos a incluir un par de videos para que tengamos en consideración como lo vemos dentro de la sala de hemodinamia, ¿sí? Acá tenemos un catéter de coronaria derecha, bien, donde se inyecta contraste, que es lo que están viendo aquí, ¿sí? Y se ve todo el recorrido arterial por dentro de la arteria coronaria derecha. En este caso, es el paciente nuestro, ¿sí? No es la fotito que pusimos recién, es la arteria coronaria derecha. Y de este lado tenemos la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Con su rama circunfleja, su rama descendente anterior que llega hasta la punta del corazón. Y aquí estaría el primer stent que le colocaron por allá por el año 2013 al paciente, que está permeable. Sin embargo, si alcanzan a ver con mucha atención, tenemos post-stent, hay una lesión severa, ahora lo vamos a ver en fotos que le va a resultar un poquito más práctico para que lo veamos, ¿sí? Eh, Acá tenemos en otra proyección, ¿sí? La misma arteria, la coronaria izquierda, descendente anterior, ¿sí? Como llega hasta la punta. Y esta es otra proyección que se llama Spider, que usamos para ver la salida del tronco de la coronaria izquierda con sus respectivas ramas, ¿sí? La circunfleja por aquí y la descendente anterior con su estén coronario aquí. Lo vamos a marcar, esta partecita donde tiene el estén previo el paciente, ¿sí? Bueno, acá tenemos detenidos en fotos las imágenes que acabamos de ver en formato video, el catéter, cómo está toda la arteria coronaria derecha, vemos que tiene lesión aquí, todo cerrada, el tercio próxima del tercio medio, y la descendente anterior, que era lo que yo decía, que les nombraba recién, que tiene una lesión severa en esta parte, donde termina el stent que le pusieron en el año 2013 al paciente, ¿sí? Acá tenemos fotos en otras proyecciones, de otros ángulos, lesión severa de la descendente anterior aquí y aquí. Bien. Lo que se decidió en el momento, que debido al electrocardiograma que tenía el paciente, hacer una angioplastia coronaria de esta arteria, que es la coronaria derecha, se pasa una cuerdita, que es esto que están viendo aquí, una arteria, es una cuerdita muy finita, se pone un stent coronario, que es esto que están viendo acá, ¿sí? Sus puntos distales y proximales, se los impacta, ¿sí? Se los infla, tienen un balón por dentro que se infla,
y se hace también la angioplastia a continuación de la parte proximal de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Este es el resultado final, queda toda la arteria parejita como verán acá, ¿sí? Todo el mismo diámetro, que sugiere que ya el paciente no tenga ningún tipo de, de problemas con ese vaso, por lo menos, que es la coronaria derecha. Sin embargo, el día 11 de marzo, ¿sí? 2 días después, vuelve a tener problemitas en el electrocardiograma, ¿sí? Ahí vemos un supradesnivel de, de la cara anterior, en este caso, del paciente, ¿sí? Bien, después del electrocardiograma este que acabamos de ver, se decide ingresar, sobre todo el cuadro clínico del paciente sugería que estaba cursando un evento agudo, entonces este mismo día eh, lo llevamos de vuelta a la sala de hemodinamia donde hacemos el estudio correspondiente, la cinecoronografía y una angioplastia a continuación de la arteria descendente anterior. Se hace la cinecoronografía, como vimos anteriormente, y vemos que la arteria coronaria derecha está normal con sus dos estén permeables, vemos acá, ¿sí? Y la descendente anterior sigue mostrando esta imagen de lesión severa acá en el medio, bien, tiene una lesión intermedia aquí, sin embargo no sugiere que esté algo ocluido en forma aguda que pueda haberle generado este cuadro al paciente, ¿no? Eh, Asumimos que el dolor que tiene el paciente, junto con las enzimas y junto con el electrocardiograma negativo, puede llegar a ser por la lesión severa de la descendente anterior, por lo que se procede a hacer una segunda angioplastia. Este día se pasa una cuerdita de la misma forma, se pone el estencito, y estamos viendo los marcos de donde está colocado, cómo está inflado, y finalmente cómo quedó la arteria abierta, ¿sí? Post primer stent del año 2013, a continuación va nuestro stent coronario de ahora, ¿sí? Bueno, el paciente vuelve a unidad coronaria después de la angioplastia de la descendente anterior y al otro día se le indica la tomografía, ¿sí? En la tomografía que pudimos conseguir vemos las secuelas del coronavirus, de la neumonía bilateral que hizo el paciente, ¿sí? Está interesante esto para que podamos ver cómo, las secuelas que dejó el coronavirus en este paciente, ¿sí? Unos días después, el día 19 de marzo, nos llaman de nuevo porque el paciente volvía a tener dolor de pecho, enzimas positivas y cambios en el electro, ¿sí? Los cambios en el electro nunca los dejó siempre los tuvo desde el primer ingreso, pero seguía con mucha molestia, mucho dolor de pecho, así que por tercera vez se lo ingresa a la sala de hemodinamia, ¿sí? Eh, Imagínense cuando hacemos la angiografía, no se ve nada que sugiera tanto dolor, tanta molestia, ¿no? Coronaria derecha permeable, abierta, ¿sí? Con los dos estén permeables. La coronaria izquierda igual, con su estén de 2013 más el otro estén que le seguía, que está abierto, permeable bien, la circunfleja con sus irregularidades, pero sin embargo como no sugiriendo nada agudo, ¿sí? Lo que sí sabemos es que aquí se puede ver que hay una especie de, de disminución de la luz en el origen de la coronaria izquierda de la descendente anterior, ¿sí? Eh, es muy poco probable que esto sea lo que le esté causando tanta malestar, pero sin embargo es algo a lo que hay que prestarle mucha atención en este tipo de pacientes. Bueno, evidentemente con el cuadro que teníamos, que nos presentaba de dolor agudo el paciente, mucho malestar en el pecho, eh,
después de haber hecho la cinecoronografía que les acabo de mostrar, no teníamos mucho a quien adjudicarle tanta molestia, ¿no? Entonces procedimos a intentar recuperar esta parte, que es donde tenemos una disminución de la luz arterial ahí, antes del primer estén, entre el tronco y la parte, el origen, ostium se llaman en hemodinamia, en el ostium de la coronaria de la descendente anterior, de la arteria descendente anterior. Entonces procedemos a hacer el tratamiento de esta arteria, ¿sí? Bien, en las imágenes de acá vamos a ver como una proyección que se llama Spider, que es una forma de ver la arteria coronaria izquierda del origen desde una parte, desde arriba, desde el techo. Podemos ver bien desplegado cómo es el tronco y la bifurcación de la descendente anterior con la circunfleja. ¿Sí? Acá tenemos descendente anterior y la circunfleja. Y lo que hacemos un poquito de hemodinamia, sabemos también que cuando estamos hablando de una lesión severa de la arteria descendente anterior en el origen, tenemos que tratar el tronco distal, ¿sí? El tronco de la coronaria izquierda distal, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Se infló un balón, se le está dando el diámetro correcto y este es el resultado en video que tenemos distal de lo que fue nuestra angioplastia. Bueno, finalmente acá tenemos la foto de lo que les expliqué recién, ¿sí? Cómo estamos dilatando, dándole un poquito más de diámetro con un baloncito más grande a la arteria descendente anterior, ¿sí? Al origen y al tronco distal. Y este es el resultado final, que es una angioplastia muy eh, óptima, porque llegamos a la conclusión de que si eso era lo que estaba generando con la vasodilatación y la vasoconstricción, le estaba generando algún tipo de molestia, ya estaba de alguna forma tratado, ¿sí? Tronco distal, la arteria descendente anterior y la arteria sinufleja por este lado, permeable. Así que ya con estos, con la arteria coronaria derecha, con sus dos estén permeable, todo bien. La arteria descendente anterior, con sus tres estén también permeables, deciden darle el alta médica al paciente, ¿sí? Después de 3 intervenciones dentro de la sala. Sin embargo, el día 22 de marzo nos vuelven a llamar de noche, que el paciente de vuelta había hecho dolor de pecho, que había hecho enzimas positivas y que tenía un electro que sugería que se estaba infartando. Así que de vuelta a la sala de hemodinamia. Para nuestra sorpresa, lo ingresamos y estas son las fotos del día de ingreso. Coronaria derecha permeable, nada. Coronaria izquierda, perfecto el estén de la descendente anterior del tronco. El estén distal también estaba bien, circunfleja sin ningún tipo de problema. Sin embargo, el paciente seguía con mucho dolor de pecho y con enzimas positivas, que es lo que no sabíamos de dónde, de dónde podría llegar a venir, qué le estaría causando todo esto, ¿no? El cuadro del paciente. Así que vuelve a terapia intensiva nuestro paciente y el 25 de marzo nos vuelven a llamar 3 días después de la última internación, que es la última diapositiva que vimos, que yo tenía el alta al paciente básicamente. Nos vuelven a llamar porque el paciente se había infartado, vuelta, estaba con dolor de pecho. Ya tenemos fechas 9 del 3, 11 del 3, 19 del 3, 22 y 25, ¿sí? 5 veces el paciente lo tuvimos que meter dentro de la sala. El último día nos encontramos, bien, primero que nada con este electrocardiograma, ¿sí? Que es patológico de casi todas las caras, ¿sí? Tiene supradesniveles, acá vemos B1, B2, B3, B4, B5, el B6 medio irregular, tiene todo supradesnivel del ST, ¿sí? Y cuando hacemos la cinecoronografía nos encontramos con esto. Coronaria derecha
tapada en el origen. ¿Sí? Le pasamos una vez más, tapada en el origen, el stent que está acá, todo ocurrido. Bien, coronaria izquierda, el primer stent que está en el tronco y en el tercio proximal de la descendente anterior parece estar bien, pero de ahí para abajo se perdió todo el lecho de la arteria descendente anterior. Inmediatamente después de ver estas imágenes, eh, el médico interviniente eh, llama a la familia, le comenta el caso, le comenta que los stents se habían tapado, ¿sí? Le muestra las fotitos estas y le da la peor noticia que no hay muchas chances de que el paciente salga bien favorecido de esto. ¿Sí? Tenemos la ocupación casi total del corazón, la irrigación casi total comprometida. ¿Sí? Y, y lo que hace inmediatamente se hace una angioplastia de salvataje, ya más que nada a esta altura. Se pone un catéter coronaria derecha, se pasa una cordita nuevamente, se empieza a abrir la arteria con unos balones, balón acá, balón por acá. La descendente anterior se hace lo mismo, ¿sí? Se pasa una cuerdita a través de toda la arteria, se empieza a dilatar, la zona donde tenía agudo se trombosó, se llenó toda la arteria de coagulitos. De este lado también baloncito, balones distales para que tenga descarga la descendente anterior, porque gran parte de lo que no circulaba puede ser porque se hayan agudizado algún tipo de lesiones debido a los trombos que fueron viajando. Finalmente, este es el resultado que tenemos en la arteria descendente anterior. ¿Sí? Los que saben un poco de intervencionismo, eh, podemos hablar de que tiene un flujo tipo TIMI2, quiere decir que la arteria descendente anterior lava mucho más tarde que el resto del árbol coronario que sale desde el tronco, ¿no? Acá vemos, se está inyectando, técnicamente tendría que lavarse esto, tendría que viajar el contraste a la misma velocidad que viaja en la circunfleja, pero tenemos un cambio de velocidad un cambio de velocidad eh, importantísimo, ¿no? En esta arteria descendente anterior. Acá está un poco más lo que les estaba explicando recién de cómo se detiene el flujo coronario en esta arteria. Si pueden ver bien aquí, está todo, la arteria circunfleja llena, ya está volviendo por un lado, y la arteria descendente anterior todavía no completa su trayectoria, el iodo que representa en este caso la sangre arterial. Sin embargo, cuando ya está todo lavado el contraste de la arteria coronaria izquierda de la circunfleja, recién empieza a aparecer y a teñirse la porción distal de la descendente anterior, que va hasta la punta, recién en este tiempo arterial que es muy tardío, ¿sí? Es una de las complicaciones que habitualmente tenemos en la sala y sin embargo no es poco habitual en este tipo de pacientes. La coronaria derecha, sin embargo, posee un flujo idéntico después de que se le pusieron los balones coronarios, posee un flujo idéntico al que teníamos previamente en la trombosis aguda, ¿sí? Otra cosita que hicimos dentro de la sala, que acá tenemos una foto de un trombito, se tromboaspiró la arteria, ¿sí? Las dos se tromboaspiraron, se ponen unos catéteres muy finitos y se intenta con una jeringa aspirar y esperando obtener material trombótico, que es lo que encontramos acá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Desde el día que se le diagnostica COVID-19 al paciente hasta el día que se le hace la tomografía,
que la pusimos a propósito, un mes pasó, ¿sí? Por el tema de las secuelas pulmonares, que era lo que digamos uno de los puntos de los artículos estos de medicina que se habían publicado. Otro punto a tener en cuenta, la tasa de oclusión aguda de los stents farmacológicos, este es el número que se maneja mundialmente, 0,01%. La tasa de oclusión aguda de estos stents. ¿Qué pasa con la medicación que tendría que estar, que tendríamos que tener? Por ejemplo, esta es una, el Repro. ¿Qué pasó durante la pandemia? Frontera cerrada, distancia. Acuérdense que estábamos nosotros en la Patagonia, en un lugar muy, muy alejado de todo, y que ya si antes teníamos problemas con esta medicación, que es un anticoagulante poderoso, usado en este caso de isquemia aguda por placa trombótica, no la pudimos, no lo pudimos usar, no lo pudimos utilizar. Entonces, que a raíz del encierro, del cierre de fronteras, eh, todo, todo esta medicación no las pudimos tener con nosotros, así que bajó mucho el índice de sobrevida de este tipo de pacientes, ¿sí? Estamos hablando de solamente un paciente coronario que tenemos información nosotros, ¿no? Bueno, finalmente este es el electro final con el que el paciente se va de alta. Sí, casi como lo escucharon. No entendemos muy bien por qué mecanismo la evolución fue, a pesar de los pronósticos, fue favorable para el paciente. El electrocardiograma sigue mostrando cambios severos en varios segmentos, en varias caras del corazón, ¿sí? Que es lo que están viendo acá, estos desniveles, ¿sí? De los elementos ST indicarían que el paciente se fue con un infarto evolucionado con, con una especie de solución que le pudimos brindar, que en los últimos, en el último tiempo fue bastante positiva, porque después de la tromboaspiración y de la vasodilatación con estos balones coronarios pudimos tener un poco más de tiempo e intentarle solucionar el problema. Eh, Otra cosa para agregar, además de esto, es que el paciente ya está de alta eh, en su ciudad, ¿sí? A 500 kilómetros de aquí, y todavía, aunque no sabemos muy bien en qué va a evolucionar ese corazón, todavía está con, con una chance de sobrevida bastante elevada. Así que, bueno, nada más. Espero que les haya gustado. Un saludo grande a todos.